Bueno, vamos a ver cómo se nivela la herramienta para poder trabajar. Para ello vamos a utilizar la punta de la contrapunta, ¿sí?, del cabezal móvil. Vamos a utilizar la torreta portaherramientas. También vamos a utilizar, obviamente, una herramienta, ¿sí?, que en este caso el filo es para hacer una rosca. Y del otro extremo tenemos una para hacer un tronzado, que tronzado hace referencia a que podemos cortar una pieza desde su diámetro. Y la que vamos a utilizar, que ya tengo colocada en el portaherramientas, es una herramienta de debaste universal, ¿sí?, que sirve tanto para debastes para cilindrados como para frenteados. En esta vamos a tener en cuenta la posición del filo. El filo, ¿sí?, si ustedes lo ven cuando lo estén colocando de esta forma, ¿sí?, que tengan el portaherramienta en sus manos, el filo tiene que quedar colocado a la izquierda de ustedes y apuntando hacia arriba. El vértice, ¿sí?, el vértice izquierdo de la herramienta del filo tiene que apuntar hacia la izquierda de ustedes y hacia arriba, ¿sí? A mí no me sirve de nada colocarlo en otra posición, como esta incluso, como esta, porque no me va a arrancar viruta, ¿sí? No va a hacer nada, solamente va a sobrecalentar la herramienta y romper. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso vamos a tener que aflojar desde la llave de la torreta portaherramientas, e inclinarla un poquitito, ajustarlo y colocar el portaherramientas en la torreta portaherramientas, obviamente, ¿sí? Si acá nos fijamos, la herramienta está muy por debajo de la punta de la contrapunta. La herramienta nos tiene que quedar bien alineado con la contrapunta o bien un poquitito por debajo. ¿Cuánto es ese poquitito? 1 o 2 décimas de milímetros, no mucho más, no puede estar acá abajo. ¿Por qué? Una, porque no llegaría al centro de la herramienta si estoy frenteando, ¿sí? Estoy trabajando su cara longitudinal. Y otra, porque estaría forzando el filo de la herramienta y lo rompería, al igual que si estoy trabajando por encima, de la contrapunta, ¿sí?, estaría forzando la herramienta a cargas innecesarias y la podría, o mejor dicho, la voy a romper, ¿sí? Tarde o temprano se termina rompiendo. ¿Por qué debo nivelarla con respecto a la punta de la contrapunta? ¿Sí? Porque si yo cierro las mordazas del plato y aprieto un hilito, ¿sí?, imaginariamente, supongamos que agarramos un hilito con las mordazas del plato y lo unimos con la punta de la contrapunta, ese hilito representa al eje concéntrico de la pieza. ¿Qué es el eje concéntrico? El punto en donde rota la pieza en su propio eje, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a acercar la herramienta y lo que debo de usar van a ser o bien suplementos tipo planchuelitas, ¿sí?, o bien suplementos tipo chapitas. ¿Por qué una y otra? Por simple razón de que colocando una o dos planchuelitas equivalen a colocar unas 6 o 7 chapitas, ¿sí? Y para no llenar tanto de chapitas, pongo directamente planchuelas y la elevo mucho más rápido, ¿sí? ¿Y por qué usar planchuelitas? Chapitas que diga. Ya pueden ser como en este caso, que son hojitas de sierra que ya no sirven, que ya no cortan. Porque la nivelación va a ser mucho más precisa, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Coloco planchuelitas por abajo, ¿sí? Primero desajusto un poco más lo que son los tornillos de la torreta.
y coloco debajo de la herramienta, debajo del porta herramientas, no por encima, ¿sí? Por debajo, porque lo que necesito es elevarla, coloco las plancholitas. En este caso voy colocando una a una, ¿sí? Esto requiere su atención, su especial atención, ya que a partir de acá nos saldrá un trabajo bien hecho o mal hecho, ¿sí? Romperemos o no la herramienta, entonces necesitamos un especial cuidado. Tampoco es tomarse todo el día para nivelarlo, pero sí tenemos que hacerlo a conciencia y no hacerlo a la ligera, a las apuradas y que nos quede algo mal hecho. Para nivelarla, ¿sí? Para saber si quedó bien a nivel la herramienta, lo que debo de hacer es con una mano, ¿sí? Sujetar por el lateral de la torre de porta herramientas y con la otra mano apretar los tornillos. ¿Cómo voy a apretar los tornillos? Primero aprieto el del medio hasta que haga tope, ¿sí? Ahí hizo tope y ahí después aprieto lo de los extremos. Primero un extremo y después el otro. Luego el del medio, ¿sí? Es de forma intercalada, ¿sí? ¿Para qué? Para que la fuerza, ¿sí? La presión, lo que es el apriete, sea de forma pareja y no quede la herramienta inclinada o hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? ¿Y por qué pongo la mano en el lateral? Porque por lo general, no siempre, a veces pasa, de que si yo aprieto de esta forma sin ponerle la mano, cuando giro el tornillo, gira todo, ¿sí? Me engancha lo que es la torre, el porta herramientas que diga, junto con la chapita y se cae todo. Entonces, para que no suceda eso, le pongo esta mano y giro, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer o cómo me voy a fijar para saber si quedó nivelado o no? Me debo de agachar, ¿sí? No sé si se me alcanza a ver, pero yo me debo de agachar y que mi línea visual, o sea, que mis ojos, quede casi a la altura de la herramienta. Entonces me agacho y me fijo. Lo acerco lo más posible el filo de la herramienta con la contrapunta y si una vez que lo verifiqué está perfecto, doy el OK, le digo al profesor, en este caso a mí, y ya pueden empezar a trabajar. En caso de que quede por encima, el filo de la herramienta quede por encima de la contrapunta, lo que voy a hacer es sacarle una chapita o un perfil, ¿sí? Dependiendo de si quedó muy por encima o quedó apenas. Y en caso de que haya quedado por debajo, o le colocamos una chapita, ¿sí? O bien se puede dar el OK, ya que puede estar justo sobre la contrapunta, ¿sí? Coincidir justo sobre la contrapunta, o bien estar un poquitito por debajo. ¿Cuánto es un poquitito por debajo? 1 o 2 décimas de milímetros, nada más. Luego, oriento la herramienta en la posición en la que voy a trabajar y comienzo mi trabajo. Importante para tener muy en cuenta, en el caso de que tengamos planchuelas demasiado largas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que el sobrante de la planchuela, ¿sí? Del suplemento, no quede apuntando hacia adelante donde tengo la herramienta, sino que quede apuntando hacia atrás, hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si lo tenemos hacia adelante, corremos con el peligro, con el riesgo de que se nos enganche el suplemento con el material, con el material que estamos trabajando y podamos romper algo o incluso hacernos daño a nosotros. En cambio, se apunta hacia nosotros, el sobrante, lo que hacemos es evitar ese riesgo, pero igualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo recomendable es que
la longitud de la planchuela o de la chapita sea aproximadamente la misma longitud que tiene la cara de la torre portaherramientas para que no haya un sobrante excesivo, porque igualmente si está apuntando hacia nosotros, como en este caso, lo que vamos a lograr es que nos podamos enganchar las manos y nos podamos lastimar.